Ok, bueno, muy buenas tardes para todos. Estoy verificando aquí la cámara, se está haciendo grabación. Entonces, bienvenidos a este encuentro de aprendizaje personalizado de la asignatura de estadística inferencial. Es de aclarar que este espacio, pues, tiene como objetivo dar algunos parámetros o lineamientos para lo correspondiente a la asignatura que estamos orientando los días lunes, pero que casualmente para este ciclo coinciden con 2 lunes festivos. Entonces voy a compartir pantalla, esperando que, pues, si en este momento no, porque no hay nadie conectado, pues pueda haber posteriormente la grabación, mañana, pasado mañana. Entonces, mirando el proceso académico, revisando el proceso académico, tenemos que ya se cumplieron con una serie de actividades, como fue la participación del foro de presentación o el foro social, que eso estaba para el 22, la prueba de conocimientos previos, que estaba para también el 22, un foro reflexivo, que pues apropiándose y apoyándose en inteligencia artificial, también debíamos participar, que también estaba para el 22, y un taller que pues es unos conceptos de probabilidad y algunas técnicas y distribuciones de probabilidad. Entonces, ese taller también estaba para el día 22. Acá voy a mostrar, aquí con su debido respeto, claro está, permítame un segundo, voy a mostrar el resultado de este proceso académico, de cómo vamos, que es este. Entonces, de los 6 estudiantes que tenemos registrados en esta asignatura, pues aquí tenemos la primera columna, que es la participación en el foro social. ¿Sí? Pues básicamente todos participaron, a excepción de una señorita. De la evaluación diagnóstica, de igual forma, pues está los resultados de cómo les fue en esa prueba diagnóstica. Eh, Está la participación en el foro reflexivo, también todos lo hicieron muy juiciosos, algunos con parámetros mm, que pues hay que revisar, porque pues tenía como una estructura en la participación en el foro reflexivo, pero en términos generales, tanto la evaluación como el foro reflexivo, todos participaron. Y tenemos lo del taller, que era el entregable para este fin de semana, pero veo que solo participaron 3 estudiantes de los 6, o sea, el 50% lo realizaron, de los otros no lo hicieron. Y de los 3 que lo hicieron, pues hay novedades que solucionar, porque algunos no cumplen o con los ejercicios que se acordaron o con los lineamientos de entrega. Eso ya está en su retroalimentación. Quiero aclarar a su vez que si usted no se puede conectar a este encuentro sincrónico en la plataforma, aquí donde dice horarios de los encuentros EVAP y EVAC, acá donde está el horario precisamente que los miércoles tenemos este espacio, que este es el enlace. Aquí queda la grabación que yo hice hace 8 días, 18 de junio, donde se explicaron con más detalle eh, lo que se pedía de este taller. Entonces, si tiene alguna duda y ve la grabación, ojalá la vean hoy también. Bueno, esta grabación la vean, y tiene alguna duda del taller, pues el objetivo era que estuvieran conectados hoy, pero si no, pues vean esta grabación del 18 de junio, que como digo, se explicó con mayor detalle este ejercicio a entregar. Dando continuidad entonces al proceso, porque pues este resultado, perdóname, este resultado lo que nos muestra es cómo vamos en nuestro proceso académico, a prontas de que ya esta semana se cierra el corte, eh, primer corte de este ciclo. Pero eso no indica que ya nosotros tenemos aprobada la asignatura. Al finalizar aquí donde dice definitiva debemos llegar a 3, o no implica que ya tenemos aprobado, pero tampoco implica que ya tengamos perdido, ¿no? O sea, siempre lo he dicho, comparo como si estuviéramos en el colegio, es como un informe procesual y lo llaman y le dicen, vea, usted va así, pero tiene todos una serie de trabajos por realizar,
con el objetivo que al finalizar, valga la redundancia, pues termine aprobando la materia. ¿Qué nos queda para esta semana? Que también en la grabación de hace 8 días lo mencioné un poco. Para esta semana lo que nos queda es realizar el parcial. Ese es el objetivo fuerte para esta semana, realizar el parcial del primer corte académico, que se cerrará, tengan presente esto, el día 29 de junio en las horas de la noche, 23:59 de la noche. Entonces, para este parcial, pues es importante que primero lo van a encontrar en su plataforma, se ubica en la plataforma y lo va a encontrar acá, donde dice actividad número 3, aplicación del parcial. Pero ya voy a hablar con más detalle de estos dos punticos, que es lo central de esta semana. O sea, esta semana realmente es dedicarse al parcial, pero hacerlo con los lineamientos que se está pidiendo. De este parcial, pues es importante tener en cuenta que van a salir algunas temáticas que voy a mencionar un poquitico por acá. Perdóname un segundito. En este Excel, acá. Entonces, esta plantilla, yo la llamé plantilla de ejercicios de hoy 25 de junio, esperando que algunos se conectaran, ¿no? Entonces, de su parcial van a haber algunos puntos que correspondan a la temática que voy a explicar en el día de hoy, además de lo que ya expliqué en nuestro encuentro y en el encuentro de hace 8 días. Hemos hablado de que en la estadística inferencial su base es la estadística descriptiva. Y en la estadística descriptiva hay unas medidas que llaman medidas de dispersión. De eso pues lo comenté, que existen varias medidas en la estadística, como las medidas de tendencia central, las medidas de posición, y hay unas medidas que se llaman medidas de dispersión. Eso es base para pues ver la temática del segundo corte. Entonces, de pronto, alguien dirá, pues no tengo claro cómo es que se soluciona ese asunto, pero pues vamos a hacer dos ejercicios que vamos a aclarar un poquito más, como digo, esperando que puedan ver después la grabación. Existen varias medidas de dispersión, varias medidas de dispersión. Entre las más conocidas es la medida de la varianza, la medida de la desviación estándar e incluso una medida que llama covarianza. ¿Sí? Existen otras más, pero digamos que las más conocidas es esas. Entonces vamos a hacer dos ejercicios acá. Esta plantilla ahorita se la subiré también para que si alguien quiere verla y le sirva incluso para el ejercicio del parcial de esta semana, pues lo puede hacer también. Vamos a hacer dos ejercicios, uno de desviación y uno de covarianza, para que tengamos claro. Lo voy a hacer, la verdad, muy corticos, con pocos datos, porque pues para que no hagamos un ejercicios tan complicados. Entonces, hagamos el ejercicio de desviación, ¿sí? Asumiendo la siguiente información. Vamos a suponer que en este caso yo lo he llamado ventas. Entonces voy a suponer, voy a dar un ejemplo cualquiera, que tenemos un negocio de vendedores y esos vendedores, vamos a suponer que son zapatos, vamos a suponer que es un negocio de calzado y voy a suponer que tengo pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vendedores, de los cuales voy a tener una muestra. Es decir, puede ser que mi negocio sean 50 vendedores, puede ser. Y de esos 50 vendedores yo solo voy a coger 7 al azar. Cuando yo hablo de coger 7 de una población de 50, pues uno lo llama muestra. Lo llama muestra porque no voy a hacer la población completa, no voy a coger los 50, sino cogí 7 al azar cualquiera. Y entonces de esos 7 al azar, vamos a suponer que cada vendedor mensualmente, vamos a suponer, eh, pues tiene un número de ventas en calzados. Entonces, el vendedor número 1 vende 105 pares de zapatos al mes, el otro 45, el otro 72, el otro 110, el otro 90, el otro 58 y el otro 66. Esa es la cantidad de ventas que tienen estos vendedores, ¿sí? Estos vendedores. Entonces, primero debemos establecer siempre una medida o una determinar en el ejercicio estadístico, sí, como dije,
esto es una población o es una muestra. Ya lo he mencionado que es una muestra porque pues finalmente puede que tengas 50 vendedores y solo cogí una parte, entonces es una muestra. Es diferente trabajar con ejercicios cuando es muestra a cuando es población. Eso es muy distinto. Ahora bien, eh, N, ¿cierto? Voy a determinar algunos datos iniciales como el dato N. N es la cantidad de datos o el número de datos que tengo. En este caso simplemente pues tengo 7 vendedores. También es importante aclarar que a veces el enunciado o el texto me dice, de una muestra de 7 vendedores, se tienen los siguientes datos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces me dice, ok, entonces yo digo es muestra. A veces me dice, se tiene la siguiente población. Entonces es población. Pero cuando no me dice, no me dice nada, ni el enunciado, ni el texto, no me dice absolutamente nada por ningún lado, yo no sé si es población o muestra, entonces uno asume por racionamiento estadístico y lo toma como una muestra. O sea, si no me dice que eso es una población, uno, pues, como no tiene la certeza si eso es la población o la muestra, uno siempre lo va a tomar como muestra. Bueno, entonces en este caso, pues tengo 7 vendedores como una muestra de varios, pueden ser 50, no sé cuántos. Entonces voy a determinar siempre una medida para poder, vamos a hacer el ejercicio de la desviación. Como les digo, vamos a hacer un ejercicio de desviación. Y lo vamos a hacer como paso a paso, ¿ok? Para sacar la desviación, entonces voy a sacar algo que se llama la media, ¿cierto? Media es una medida de tendencia central, como la media, la mediana, la moda, que también, ¿cierto? También puede ser distinto cuando son datos agrupados y datos no agrupados. La media cambia en su fórmula estadística descriptiva. En este caso, los datos no son agrupados, son datos sueltos. No los agrupo de 5 en 5, de 10 en 10 o haciendo una tabla de frecuencia, nada, no los agrupo, sino son datos que no, uno dice son datos no agrupados. Y la media, pues es sumar todos los datos y dividirlo por el número de datos. O sea, yo puedo decir 105 más 45 más 72 más 110 más 90 más 58 más 66 y ese resultado dividirlo por 7. Eso es la media. La media siempre en datos no agrupados, escoja todos los datos, súmelos y divídalos por el número de datos. En Excel, pues existe una fórmula que yo la puedo hacer un poquito más rápido y es sacando el promedio. Digamos que aquí en este caso la media o el promedio es exactamente igual. Entonces lo digo con Excel, voy a hacer la fórmula un poquito más lento por si de pronto alguien no lo entiende. Entonces yo le digo igual y le digo sáqueme el promedio. Sáqueme el promedio, selecciono la fórmula, me dice de dónde a dónde, le digo de aquí a acá. Sáqueme el promedio. Listo. Él me dice que tengo un promedio de 78,00000. Si quiere le puedo quitar decimales para que me quede simplemente como 78,0. O sea, es un entero. Listo, pude haber cogido los datos de aquí arriba o los datos de acá, no importa, son exactamente los mismos, no interesa. Lo que hizo el sistema para sacar ese, cogió los datos, los sumó y dividió por 7, muy rápidamente. Ahora, cuando ya tenga esto, entonces voy a hacer una tablita que tiene estas condiciones. Primero, ¿cuántos datos son? 7. Segundo, ¿cuánto vende cada uno, valga la redundancia, de sus trabajadores o sus vendedores? Aquí está el dato de ventas. Y vamos a sacar algo que se llama coger el dato, o sea, los datos es X, ¿sí? Y le voy a restar la media. ¿Qué es el dato? ¿Cuánto vendió? Entonces acá en esta celda yo le voy a decir siempre, oiga, Excel, por favor, coja el dato de este vendedor y réstele la media, ¿sí? Y obviamente este dato me va a dar 27. Este vendedor vende, valga la redundancia, 105 pares de calzados semanalmente, ¿sí? Digo mensualmente, como lo habíamos establecido. Pero el promedio es de 78, o sea, él está vendiendo más que el promedio. Este es un dato que cuando yo cojo el valor y le resto la media, eso lo llamamos una varianza. Una varianza con respecto al dato. ¿Listo? Ahora sí mismo tendría que hacerlo para los demás, ¿sí? Hacer lo mismo. ¿Qué ocurre? Que el dato va a ir cambiando, porque aquí el otro vendedor vende 45, el otro 72, o sea, los datos van cambiando, pero la celda de la media no va cambiando. O sea, en la fórmula donde yo hice esa resta, el D11 yo lo voy a dejar fijo. Ese valor de esa celda no va a ir cambiando, entonces lo dejo fija.
al dejarla fija, el resultado no me va a cambiar, pero nunca me va a mover ese 78 como dato. Siempre me va a restar 78 como media en ese caso. Y ahí la puedo arrastrar. Miren que entonces me da unos resultados. Por ejemplo, aquí este señor vende 45 pares mensuales de un promedio de 78. O sea, él está en saldo negativo con respecto al promedio. Él está en saldo en rojo. Está por debajo en el venta de promedio. El otro vende 72 y el promedio es 8, está por debajo. El otro vende 110 y el promedio 78 está por encima, 90 está por encima, 58 está por debajo, 66 está por debajo. O sea, si yo comparo cada vendedor con la media, pues unos quedaron por encima y otros quedaron por debajo. Ahora bien, si usted mira, unos, digamos que como quedan unos con signos positivos y otros con signos negativos, aquí donde tengo esta celda en color verdecito, yo le puedo dar autosuma. Es decir, súmeme los valores de las varianzas. Y este resultado siempre me va a dar cero. Siempre, porque lo que estoy diciendo es que los positivos se anulan con los negativos, siempre, siempre. Unos están por encima, otros están por debajo, y la suma, no importa que sean 7 datos, 20 datos, 50 datos, 100 datos, no importa, pues siempre me va a dar cero. A menos que los datos pues sean valores supremamente infinitesimales o muy decimales y que el valor de esa suma no me vaya a dar cero, pero puede ser muy cerca al cero, muy cercana al cero. Si aquí el valor le da distinto a cero, le da 1, le da 10, le da 15, le da algo, es porque algo hizo mal. Bueno, con esto lo único que hice fue comparar cada dato, cada vendedorcito, sus ventas mensuales con respecto a un promedio. Ahora, eso llamaríamos una varianza de cada vendedor. Para sacar entonces la desviación estándar necesito hacer otros procesos. ¿Cuáles son los procesos? En estas celdas, como me dan unos positivos y unos negativos, entonces voy a coger esa varianza que saqué y la voy a elevar al cuadrado. Cuando yo cojo un número y lo elevo al cuadrado, el resultado siempre va a dar positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a decir, Excel, por favor, coja este valor y elévelo al cuadrado. Va a coger un simbolito que es como un gorrito. En Excel significa potencia, eso es decir, coja el valor 27 y elévelo al cuadrado. Si usted quisiera elevar de pronto al cubo, pues le pone gorrito a la 3, gorrito a la 4, lo que usted quiera de potencia. Eso lo encuentra con el comando algr y al lado de la ñ está ese gorrito. Y cuando hace esa operación, mire que lo que él hizo fue cogió 27 y lo elevó al cuadrado. Eso me da 729. Voy a reducirle un poquito de decimales. Ya. También puede encontrar ese símbolo en insertar símbolo y allá aparece también. O con unas combinaciones que anteriormente lo llamaban códigos ASCII, que la verdad no recuerdo cómo es el código para que salga ese símbolo. Esa misma operación la puedo arrastrar para las otras y lo que hizo fue que cada valor que te era la varianza lo elevó al cuadrado. Cuando hace esto y todo, como ya lo dije matemáticamente, todo número que yo eleve al cuadrado, miren que los resultados ninguno me da negativo. Ninguno me va a dar negativo. Todos son valores positivos. Con esto, ¿qué puedo hacer? Ahora sí puedo hacer una suma y el resultado de la suma no es un valor de cero, como me lo estaba dando acá. Como todos los valores fueron positivos, pues al sumar nunca me va a dar cero. En este caso me da 3.566. Ese es un valor que yo lo voy a necesitar simplemente para aplicación de la fórmula. Entonces, cuando ya haya hecho este proceso, voy a encontrar dos cosas. Una varianza, pero del ejercicio, no es una varianza del dato al dato, de vendedor por vendedor, sino una varianza de toda la población, de toda la muestra en este caso, ¿sí? O si fuera población de toda la población, de todos los datos. ¿Cómo se saca eso? Entonces resulta que para sacar la varianza, que generalmente depende de los libros, lo identifican como S al cuadrado. Hay libros que lo llaman S al cuadrado, hay otros libros que lo llaman DS, no importa, DS al cuadrado, no importa. Yo lo llamo S al cuadrado. Entonces, para sacar esta varianza, voy a tener en cuenta esta formulita de acá. ¿Y qué dice la formulita de acá? Dice, oiga, voy a mirarla de adentro hacia afuera. Entonces dice, coja este simbolito, este de acá, este garabatico significa sigma. Sigma. ¿Qué es sigma? Pues si ustedes lo ven, es el autosuma. Me dice, coja todas las sumas
de las varianzas elevadas al cuadrado. Ah, bueno, ¿cuáles son las sumas de las varianzas elevadas al cuadrado? 3566. Y ese divídalo entre el n menos 1. Ojo a esto. Entonces, lo que voy a coger es 3566 y lo voy a ir entre el número de datos menos 1. Eso es cuando sea una muestra. Siempre voy a hacer esto cuando el ejercicio sea una muestra. Voy a coger y dividirlo entre n menos 1. Entonces voy a hacer acá en esta celda ese ejercicio. Voy a coger igual y voy a coger la sumatoria de todas las que eleve al cuadrado y lo voy a dividir entre n menos 1. N es el número de datos, en este caso son 7. Y n menos 1, pues sería 7 menos 1, me daría 6. Entonces eso lo voy a dividir entre 6. Y eso me da 594.3333, seguramente es periódico. ¿Qué ocurre si el ejercicio fuera una población? Si fuese una población, entonces yo no lo voy a ir entre n menos 1, sino lo divido entre n. N solamente. Cuando haga el ejercicio, si es población, se divide entre n. Y cuando es muestra, se divide entre n menos 1. Listo. Con eso acabo de sacar la varianza del ejercicio, del todo el ejercicio. Y ahora bien, por último, voy a encontrar lo que me estaban pidiendo inicialmente, que se llama desviación estándar. ¿Cómo se saca la desviación estándar? Me dice, ah, bueno, la desviación estándar la llaman S o la llaman DS. Y dice, ah, pues simplemente sáquele raíz cuadrada a lo que acabo de hacer, es decir, a la varianza. Entonces, ese símbolo es radical, significa sáquele raíz cuadrada a lo que hizo de las sumatorias al cuadrado entre n menos 1. Entonces, simplemente aquí en lo amarillito le voy a decir igual y le digo, sáquele por favor raíz. Deme un segundo que no cogió la fórmula. Le digo, sáquele raíz y él me dice, ¿a cuál número? Le digo, a este numerito de acá. Digo, a ese numerito, sáquele raíz. Y él me dice que hay una desviación estándar de 24.379. 24.379 en el ejercicio. Eso se llamaría la desviación estándar. Ahora bien, ¿qué vamos a entonces a realizar con esta desviación? Entonces viene una parte acá que yo lo he llamado el análisis. ¿Qué significa esto en un ejercicio común? El análisis se hace en dos sentidos, digámoslo así, siempre. Cuando yo tenga o esté trabajando con eh, desviaciones estándar, siempre voy a mirar los resultados positivos y los resultados negativos. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta el resultado que me dio allá de color amarillito, 24.379, y voy a mirar las varianzas de cada vendedor. O sea, ya no las elevadas al cuadrado, sino voy a dedicarme aquí únicamente a las varianzas de cada vendedor, valga la redundancia. Entonces, voy a mirar primero los de valores positivos. Vamos a mirar solamente los que tienen signo positivo y voy a mirar los que se salen de esa desviación estándar, los que se salen de ese margen de 24.379 por encima de 24.379 positivamente. Por ejemplo, vendedor número 1, ¿sí? Él tiene una varianza de 27 y la desviación estándar es 24, se sale. Entonces yo aquí voy a anotar que el vendedor número 1 se sale de la desviación estándar por encima de valor positivo, ¿no? Como positivo se sale. El vendedor 2 es un valor negativo, no lo voy a tener en cuenta todavía. El vendedor 3 es negativo, el vendedor 4 es positivo y se sale también. Entonces el vendedor 4 se sale por acá. Yo lo puedo ir colocando si quiere aquí color. El 1 se sale, el 4 se sale. El vendedor 5 es positivo, su varianza es positiva, pero no se sale porque su varianza es de 12 y la desviación estándar es de 24, entonces no se sale. El vendedor 6 es negativo, el vendedor 7. O sea, de valores positivos solo se sale el 1 y el 4. Asimismo, vamos a mirar ahora los que tengan valor negativo y que se salgan de esta desviación. Ejemplo, el vendedor número 2 se sale, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su varianza es de 33 negativo. Se sale del 24.3, pero
negativamente. Entonces pongámosle aquí un color así. El vendedor 3, su valor de varianza es negativo, pero no se sale el 24. El vendedor 5 era positivo, el vendedor 6 es negativo, su varianza es menos 20, pero no se sale de la desviación. Y el vendedor 7, su valor es también negativo, pero no se sale de la desviación. Entonces, en el análisis tenemos estos resultados. Dos que se salen de forma por el lado positivo y uno que se sale por el lado negativo. ¿Qué indica eso? Digamos aquí ya como textualmente y uno como estadista puede hacer una descripción de este ejercicio. Que los que se salen de forma positiva son vendedores que me están vendiendo demasiado. Ya me están saliendo de la desviación de estándar, pero por encima. Si el promedio es 78, este me vende 105 pares de calzado, pues yo le tengo que decir, bueno, hipotéticamente, porque de pronto un vendedor va a decir, no, pues me sirve que esas ventas le esté vendiendo mucho, pero me está, digamos que en el conglomerado del equipo, pues él me está dañando el promedio y la desviación. Entonces le tengo que decir, oye, súper chévere, usted me vende mucho, de pronto se me está esforzando, me está haciendo turnos dobles, no está descansando bien, de pronto puede tener una situación de salud más adelante, pues seguramente tengo que decirle, bájele hasta que su varianza o su desviación estándar esté en 24 o menos, 24.379, y ya no lo tengo que referenciar. Tengo que decirle, bájele, porque me está vendiendo mucho. El vendedor 4 me pasa lo mismo, ¿cierto? Ese vendedor vende 110 pares y el promedio son 78, se me sale la desviación estándar de la normalidad, ¿no? Y le digo, tengo que bajarle. Pero el vendedor número 2, ¿cierto? Es un caso contrario, ¿sí? Él vende 45 pares solamente de un promedio de 78, está fuera de la desviación, pero por la parte negativa. Entonces a ese señor le tengo que decir, eh, súbale. Hay que subirle a las ventas porque si no, usted se me está quedando del margen común. Listo. En términos generales, esta es uno de los tipos de ejercicio que les va a permitir calcular varianzas y desviaciones de estándar para datos que sean muestras o datos que sean poblaciones. La única diferencia aquí en la fórmula es que cuando es población, simplemente se toma como N. Hay una fórmula que también se puede sacar como desviación. Búsquela, aquí le escriben desviación y la buscan entonces para que le saque también la desviación si es población o muestra. Es una fórmula que se evita todos estos pasos, lo mejor hacerlos así pasito a pasito, pero hay una fórmula que también le permite sacar este ejercicio más rápido. Bueno, y el último ejercicio que también quería explicarles hoy rápidamente en los 20 minutos que me quedan es el de covarianza. Entonces, que como les digo ahorita, subo esta plantilla allá a su plataforma. Entonces, la covarianza para ello, entonces vamos a tener la siguiente información. Vamos a suponer que tengo un grupo de 7 deportistas, ¿sí? Que van de pronto a un gimnasio, que hacen algún tipo de deporte, y a estos deportistas, solamente lo hice con 7, les vamos a tomar unas medidas de pulsaciones, ¿cierto? Así lo llamé, pulsaciones. Y esas pulsaciones que se toman, ¿sí? Las vamos a tomar antes, o sea, en reposo, y después de hacer el ejercicio, sea cual sea, un gimnasio, un fútbol, natación, lo que sea, la tomamos siempre en dos momentos. Miren que al mismo jugador se le toman dos medidas. Entonces, estas medidas en estadística las podemos llamar con variables. Por ejemplo, X la voy a llamar a todas las pulsaciones en reposo. Y Y son las pulsaciones después de ejercitarse. Pero como digo, a cada jugador son dos ejercicios, dos tipos de muestras que se le toman. Entonces, para esto, cuando yo hago una correlación entre dos variables o tres variables o cuatro variables, pues yo puedo sacar algo que llaman covarianza, porque tengo dos varianzas y hago un ejercicio de comparar ambas. Entonces aquí pues tengo las pulsaciones, son datos aleatorios, inventaditos, y acá entonces voy a tener aquí la tablita primero que me dice n, ¿cuántos datos son? Entonces en este caso pues son 7, así como digo la va a hacer más chiquitica.
Y acá construí una tablita donde tengo todas las pulsaciones de los 7 jugadores en reposo, o sea, de las X, y aquí todas las pulsaciones de los jugadores o de los deportistas después de haber hecho el ejercicio. Inicialmente necesitamos hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior y es sacar la media. Como son datos que no son agrupados, o sea, no están en intervalos, entonces la media, lo dijimos, es igual que el promedio. Entonces me dice saque la media de X, pues simplemente le doy con fórmula promedio y le digo promedio de los valores de X, es decir, de los de aquí a acá, y me saca un promedio que en este caso me da un promedio de 71. Y así voy a sacar el promedio también para Y. Puedo coger los datos de arriba, puedo coger los datos de abajo, no importa. Y me da, en este caso, un promedio de 148. O sea, promedio de pulsaciones en reposo es de 71, promedio de pulsaciones después de ejercitarse son 148. Ahora, aquí lo que voy a hacer es muy parecido al ejercicio que hicimos acá, ¿cierto? De esta sección, y es que voy a sacar las varianzas para las X y las varianzas para la Y. Y después hacemos la covarianza, o sea, la relación entre las dos. Entonces acá me dice, saque la varianza para las X, o sea, coja el dato y réstele la media de X. Entonces, ¿cómo haríamos acá? Simplemente le voy a decir, coja este dato y réstele este dato de acá. Y él me dice que pues hay una diferencia de 1, sí se nota. Pero este dato de acá, la media, ¿cierto? Es un valor que yo voy a dejar fijo. Fijo es que esa celda la dejo quietica, no me la mueva. Este dato sí va cambiando, pero la media o promedio no va cambiando. Si yo arrastro, pues ustedes ven que le va a dar datos por encima y datos por debajo. Si yo sumo, como ven, el resultado me va a dar 0 en la suma de esos datos. Ahí. Hago lo mismo para Y, hago lo mismo para Y y voy a coger los datos de Y menos el promedio de Y. El promedio de Y o media de Y la dejo fija para que no se me mueva mi celdita. Eso se hace con el signo pesos en la mitad. Arrastro y me van a dar unos valores negativos, otros valores positivos. Y aquí voy a sumar y la suma me da 0. O sea, no he hecho nada más, algo diferente a lo que ya hicimos. Listo, ahora ¿qué hacemos? Entonces, en la siguiente columna, recuerden que lo que hicimos fue que cogimos las varianzas y las elevamos al cuadrado. Entonces acá hago el mismo ejercicio y voy a coger esta varianza y la voy a elevar al cuadrado con el simbolito del gorrito, del simbolito de potencia, se llama eso, simbolito de potencia. La elevo al cuadrado y esa formulita la arrastro y aquí sumo el resultado. Miren que el resultado ya no me va a dar 0, me va a dar un valor diferente a 0, que en este caso me da 164. Lo mismo hago para esta sección de sacar la varianza para Y, escoger el dato y lo voy a elevar al cuadrado, arrastro y sumo. Y en este caso me da un resultado que no es 0. Es decir, para hacer la covarianza, pues inicialmente lo que tenemos que hacer son las varianzas. Ahora vamos a tener en cuenta esta formulita que está acá. ¿Y qué me dice la formulita? Dice covarianza de XY, ¿cierto? Dice, coja el dato menos la media, y el dato menos la media de X y multiplíquelo por el dato menos la media en Y. Miren que no está cogiendo los datos al cuadrado, solo está cogiendo el dato menos la media, o sea, este naranjita y este naranjita. Y entre los dos naranjitas hay que hacer una multiplicación. Entonces simplemente le voy a dar acá y le digo, coja esta columna y multiplíquela por esta columna. ¿Cierto? Es lo que me pide la fórmula. La multiplicación del dato menos la media de X multiplicado por el dato menos la media de Y. Multiplico, arrastro. ¿Y qué me pide este simbolito? Súmelo. Súmelo, voy a poner un color aquí distinto. Este color.
y le voy a poner autosuma. Perfecto, perfecto. Ok, ahora, ¿qué debo hacer entonces para encontrar la covarianza? Voy a copiarla por acá, voy a copiarla por acá. La covarianza. Entonces, la covarianza entre la variable X y Y en este caso, entonces voy a tener en cuenta la fórmula. ¿Qué me dice acá? Me dice, coja la suma de las multiplicaciones, o sea, esta, y divídalo por n. ¿Ok? Vuelve y juega lo mismo. Vuelve y juega lo mismo. N es cuando sea población. Y si es muestra, es entre n menos 1. Siempre aplica lo mismo. Siempre aplica lo mismo. Entonces, en ese caso, ¿sí? Yo como lo dije al principio, no sé si me escucharon, esta es una población. O sea, solo tengo 7 jugadores. Tengo un equipo, qué sé yo, de microfútbol, o tengo 7 deportistas que son nadadores, qué sé yo, no tengo sino 7 y a los 7 le hice las pruebas. Esa es mi población. No cogí de los 7 2 o 3, no. Es mi población. Entonces, vamos a trabajar con esta forma. Entonces, simplemente, acá le voy a decir, igual, voy a coger la sumatoria de las multiplicaciones y esa la voy a dividir entre 7 y me va a dar un resultado 36.714 no sé qué. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, este resultado, 36 punto algo, va a ocurrir exactamente lo mismo que hicimos acá el ejercicio con respecto a la desviación, y es que tengo que mirarlo en dos sentidos, unos positivos y unos negativos. Bueno, para ese caso, pues simplemente voy a basarme en donde hice las multiplicaciones. Allá es donde voy a tener en cuenta este valor de covarianzas, tanto positivas como negativas. Entonces, inicialmente voy a mirar los positivos. ¿Cuáles se salen de esta covarianza? Positivamente, este negativo, negativo, este es positivo, se sale el deportista número 3 se sale de forma positiva, o sea, este señor se sale en su covarianza positiva, este señor también se sale, 281, estos son negativos, 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 o sea, los deportistas 3 y 4 se salen en sus covarianzas de forma positiva. Y de forma negativa, que se salgan, miren que el jugador 1 es negativo, pero no se sale. El jugador 2 sí, porque me da 74 negativo, se sale. Este jugador lo tengo que tener en cuenta. El jugador 5 se sale por muy poquito, pero se alcanza a salir. Es muy poquito su covarianza, pero alcanza a salirse. El otro jugador 6 es 36.5, no se sale. Y este otro jugador tampoco se sale. Entonces tengo dos positivas. Este fue que dije que también se salía. Entonces, ahí nosotros como estadistas, pues no podemos decir, ¿cierto?, qué es lo que ocurre con ellos en sus cambios de pulsaciones. O sea, hay unos cambios que son muy significativos, ¿sí? O sea, cambian radicalmente. Por ejemplo, me preocupa este jugador 4, que sus pulsaciones en reposo son 80 y después de ejercitarse pasan a 180. O sea, es un cambio muy abrupto, muy fuerte y que nosotros como estadistas simplemente lo referenciamos, pero no tenemos que decir que necesitamos un electrocardiograma o que se tome acetaminofén, nada de eso. Nosotros simplemente como estadistas mencionamos que nos dan los resultados, como digo, son datos aleatorios, pero no tenemos que ser médicos de determinar absolutamente. Eso lo hacen los deportólogos o el médico, pues en ese caso el equipo o algún profesional en el campo. Bueno, entonces este ejercicio, actividades, voy a subirlo, aquí lo llamaré acá, voy a subirlo en la plataforma donde lo subo. Voy a subirlo aquí en el material de apoyo. Aquí en el material de apoyo voy a dejar esta plantilla, lo que hicimos hoy, para que si lo necesitan y ojalá puedan ver, entonces, denme un segundito, lo buscamos, les sirva para que puedan de pronto apoyarse a hacer el parcial.
En Excel pues realmente se trabaja muy fácil si usted maneja muy bien las plantillas. Entonces acá, ejercicios del 25 de junio, lo dejé en el material de apoyo. El material de apoyo del pilar de conocer o el pilar del aprender, en el pilar del aprender, que es donde está el parcial. Entonces ahora sí hablemos del parcial. Rápidamente los minutos que me quedan. El parcial, si usted entra acá donde está el parcial, aquí en material de apoyo dejé la plantilla, aquí donde entra el parcial, entonces ingresan acá, como dije está habilitado hasta el 29, pero dice acá un documento que dice, antes de realizar el parcial, lea el documento adjunto. Entonces aquí pues está la introducción, los objetivos, la bibliografía de apoyo, y aquí hay un documento. Este documento que lo tengo acá es donde me dice que para mis parciales, yo siempre pido mis parciales en dos partes. Siempre hay que hacerlo en dos partes. ¿Cuál es la primera parte? La primera parte es que usted va a hacer el parcial normal, o sea, el cuestionario normal. A usted les va a salir aquí iniciar cuestionario, arranca su cuestionario, les va a salir preguntas de selección múltiple o enlazar o bueno, diferentes tipos de preguntas. Ese parcial le sale una pregunta, inmediatamente usted tiene que darle responder. ¿Sí? No le permite después retroceder, o sea, si usted pone avanzar, avanzar, el sistema no le deja retroceder. Para este parcial les dejé 1 hora y media, o sea, 90 minutos y tiene solo un intento. Solo tiene un intento, pues son preguntas aleatorias, es responder un parcial, como lo dice aquí el instructivo. Preguntas de selección múltiple, 90 minutos, respuestas múltiples, intento 1, les salen preguntas de forma aleatoria y ya les mostré dónde encuentran ese cuestionario que es aquí en el pilar de aprender, acá. Pero ¿qué dice también? Que la segunda parte es que usted como estudiante va a realizar los procesos del parcial. ¿Qué significa eso? Que a las preguntas que usted le salgan, que usted le salga de su parcial, usted debe hacer como la justificación de cómo llegó a esa respuesta. Si le sale, por ejemplo, de varianza o de covarianza y demás, y se quiere apoyar en la plantilla que yo les dé pase, no importa. O sea, lo baja, descarga, lo acomoda, pone los datos allá y los hace el pasito a pasito para que, así como lo hicimos en clase, llegue a una respuesta. Así, bien bonito, pues cambiarán los datos, depende de lo que usted le salga, así. Si sus preguntas son de medidas de tendencia central o son preguntas de probabilística o son preguntas de lo que hayamos hecho, sí o sí usted tiene que hacer un proceso. Si le dice que es un diagrama de árbol, que es un principio de multiplicación, que encuentre las placas, cuántas placas se pueden formar, todo lo que implique un proceso, usted lo debe realizar. Lo debe realizar. Lo único que permito que sea en computador es lo que expliqué hoy. Lo único. El resto es a mano. Usted le salió un ejercicio de la de las placas. Ah, usted lo hace a mano. Lo hace a mano. Y esos procesos, entonces, ¿dónde los va a subir? Aquí donde está su asignatura, les dejé un espacio que llama procesos del parcial, del primer corte. Acá los va a subir y el plazo también es hasta el 29 de junio. Acá debe subir esos procesos. Parcial que no tenga procesos, pues yo no puedo validar y corroborar cómo llega una respuesta. Como profesionales, ustedes saben que hoy en día existen muchas formas, ¿cierto? Inteligencia artificial que a uno le da las respuestas, pero no aprendimos. Para mis materias, para mis asignaturas, yo siempre pido procesos. Siempre pido procesos porque pues realmente considero que cuando se hace realmente procesos, existe un mayor aprendizaje. Entonces, aquí dice que pues para los procesos es que es importante justificar las respuestas. Claro, hago claridad que si la pregunta que usted le sale de pronto no implica un proceso, porque de pronto es teórica, de pronto puede ser que le salga algo teoría, ¿sí? El principio de la multiplicación es tal, A, B, C, D. Entonces uno dice, no, eso es por conocimiento, no por aprendizaje, pero no hay un proceso para llegar a esa respuesta, pues esa pregunta no la debe hacer en los procesos. Pero si su pregunta implica un proceso estadístico, matemático, probabilístico, debe hacerlo. Dice que se elabora a manuscrito, a mano, menos las de desviación y covarianzas que les va a salir, algunos ejercicios. Eso pueden utilizar mis plantillas, que ya saben dónde las encuentran. Debe ser muy detallado en sus procesos, que se vea de dónde salen sus respuestas, que obviamente deben coincidir con lo que me imagino usted marca en plataforma. Ser cuidadoso con el orden y la presentación.
A la pregunta que siempre me hacen, profe, ¿los procesos debo subirlos al tiempo que cuando yo hago el parcial? No. Usted puede hacer el parcial de pronto hoy, 25 de junio, hace su parcial, se le acabó el cuestionario, el tiempo allá, se cerró. Usted como hace los procesos a mano, después, al otro día, si quiere, organiza bien los procesos, los pasa bien bonitos y los sube donde dice procesos del parcial. Esos procesos, lo dice acá, pues los debe subir simplemente como un documento, se adjunta como un documento, como si fuera una tarea, como si fuera un PDF. Y listo, va para arriba y sale. La grabación del día de hoy la van a encontrar acá, donde dice horarios del encuentro EVAC y EVAP. Aquí voy a dejar, así como dejar la del 18 de junio, que los invito a que la vean. Aquí voy a dejar la grabación del encuentro del día de hoy para que por favor la revisen. Ojalá puedan verla antes de hacer el parcial para que no tengamos dificultades. El lunes 30, como dijo, es festivo, entonces pues yo esperaré cómo nos va en estos parciales, pero ya el otro miércoles se va. Ahí sí no voy a hacer como en cátedra o clase como lo hice hoy. Simplemente pues esperaré si alguien me necesita como un encuentro personalizado o un encuentro de dudas, inquietudes, ya tendré los resultados de sus notas del parcial. Entonces ya vamos sabiendo cómo nos fue en el primer corte. Bueno, listo. Entonces, siendo las 6:51, pues me despido. Tengo otro encuentro más adelante, deseándoles una feliz y bendecida semana para estos estudiantes de estadística inferencial. Feliz noche para todos. Dios los guarde. Cierro grabación.